Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandillara Ñe, estamos comenzando con un nuevo programa en el día de hoy. Esta propuesta de Ñandillara Ñe es, con el curso bíblico, seguir profundizando la palabra de Dios, conocer cada vez más el mensaje que Dios nos quiere hacer llegar, que Dios nos quiere hacer entender a través de la Biblia. Es importante que conozcamos, pero conozcamos bien lo que el Señor nos quiere decir. No es cuestión simplemente también de agarrar la Biblia, leer y llevarlo a una interpretación cada uno de acuerdo a lo que piensa o, como algunos dicen, lo que el Espíritu Santo te inspire. Ciertamente, la fuerza y la gracia del Señor nos inspira, ¿verdad?, para poder ir haciendo esa interpretación, esa hermenéutica dentro de la Biblia y esa aplicación a nuestra vida. Pero recordemos que para llegar al mensaje principal, porque lo primero esencial que tenemos que hacer es entender qué quiso decir verdaderamente el autor sagrado. Para eso hacemos lo que se llama la ciencia de la exégesis, extraer. Exégesis significa eso. Pero para extraer, para hacer la exégesis, es como decir que uno quiere sacar el oro de allá de lo profundo de la tierra. Para extraer ese oro, esa pepita, no sé, lo que existe allá, ese material que querés sacar allá de lo profundo de la tierra. ¿Qué vas a necesitar? Y vas a necesitar instrumentos. Vas a necesitar de un tractor, de una pala excavadora, no sé, llámale cangrejo, lo que vos necesitas para poder extraer y sacar y entender ese contenido que está allá en el fondo, que es la riqueza, y que nosotros le podemos llamar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, y a eso nosotros le llamamos, justamente a estos instrumentos, son las ciencias auxiliares. Para estudiar la Biblia necesitamos ponernos en serio a estudiar, por ejemplo, los idiomas de la Biblia: el hebreo, el griego, el arameo, el sánscrito, un poco de árabe, el siríaco y así muchas otras lenguas que son muy importantes, que son auxiliares. Ahí estamos hablando de lenguas, ¿verdad? Necesitamos estudiar, por ejemplo, también la arqueología, es decir, lo que nosotros estamos encontrando en la Biblia tiene un fundamento también humano, antropológico, tiene un fundamento histórico incluso de un pueblo que está narrando su historia, pero ciertamente que no narrará simplemente de un aspecto histórico, sino que siempre todas las narraciones y todo lo que estamos encontrando aquí en la Biblia tiene una lectura desde Dios, una lectura que nosotros le llamamos la lectura religiosa, porque este libro que nosotros encontramos aquí no es un libro científico, no es un libro para decir pecha, porque la Biblia lo dice, porque está escrito como si fuese un libro científico que vos podés demostrar objetivamente. Aquí la demostración más bien va desde una demostración del pensamiento religioso, de la acción de Dios. Tal vez eso es lo que podemos, entre comillas lo digo, podemos demostrar en nuestra propia vida, pero como un cambio de vida, ¿se dan cuenta? O sea, la acción de Dios que trabajará por medio de su Espíritu y en este sentido después será objetivo. Pero no lo que nosotros encontramos aquí 100% como un aspecto histórico o como un aspecto objetivo, sino que dentro de una objetividad de un pueblo que camina, que tiene su historia y que vuelve a leer su historia, su situación en que se encuentra, pero desde sus propios ojos, con los ojos de Dios, su propia historia
desde una acción de Dios, entonces ahí nosotros estamos entrando y estamos entendiendo lo que significa la Biblia. Y desde ahí nosotros vamos a poder entender el mensaje. Upea ñandenda ñantendeino, upeisha ñandenda yeikeino, ya lejanua coñande yara ñee. Será muy difícil entender el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y entonces hoy kota ñandere la famoso ñandeya ea, upe apere ñajenduta, na ñantendemos ahí, tena ñantendeta ñande ñantende se haisha lleva, a ñandeya ekata la Biblia pepe ñandeya esea, no, pe ñandeyara y seba ñandere. Entonces es importante, ¿verdad? Cada situación que encontramos aquí y cada género literario, pues entonces ñandé, ya inquieta, por ejemplo, también en la cuestión de la semiótica, no sé, vamos a entrar en el estudio de los géneros literarios, vamos a entrar en los estudios de la poética, vamos a entrar en los estudios bien concretos, ¿verdad?, de una ciencia humana, de la historiografía, de la geografía, de la sociología, de una psicología, todo lo que uno puede necesitar como instrumento para llegar al tesoro, para excavar y para llegar entonces a ese gran tesoro que es el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, Upea de ella es ina solamente como una introducción y que tu hanguaisha ya popona coñan de estudios, a coñan de lectura, a veíñan de yaguerecoa todos los días, ¿verdad? En una forma sistemática sobre la palabra de Dios. Sapua es importante ñandeña en duye con a haupeisha ñandeña y ponuña reflexionar ya lo que estoy encontrando aquí, ¿qué hay por debajo? ¿Qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir desde una visión profunda de la fuerza del Espíritu que me ha tocado, que nos toca, y entonces yo lo estoy leyendo desde Dios? Y es una historia mía, una experiencia mía humana de un pueblo que lee bajo la inspiración y bajo la gracia del Señor que nos va regalando. Y así es que nosotros hemos iniciado, ¿verdad?, todo nuestro curso bíblico. Ahora ya estamos en el capítulo 21 del libro del Génesis. Estábamos hablando de este capítulo sobre el nacimiento de Isaac. Y cuando hablábamos del nacimiento de Isaac, decíamos que en este nacimiento se da la culminación de las promesas que Dios había hecho ya a Abraham. Las promesas para el pueblo, ciertamente, porque si le había dicho que de ti nacerá esa descendencia y ese pueblo que yo quiero formar, dice el Señor. Shela yerurean de ejina, shela rojeno iban debe, shea me en debe co-vocación coa, dere ya pues agua shea yerurean debe. Y aquí estaba la disponibilidad y la apertura total de Abraham. Hemos reflexionado ya sobre este aspecto, ¿verdad?, sobre esa generosidad a un llamado. Hemos hablado incluso de lo que significaba la palabra vocare, vocación, ewerosapukai, genoi, alguno, oñatende hanguaisha, oyapo hanguaisha, pendere yerureba y chupé. Y eso es un poco lo que nos daba a entender desde el primer momento en que Dios le llama a Abraham, para que Abraham pueda responder a esta necesidad a la que Dios ahora le está dejando en sus manos. Dios le está dejando en sus manos. Es la responsabilidad, le dice a Abraham, de que tú puedas seguir con esto. Pero para que tú puedas seguir con esto, ¿qué necesitamos? Arejenduja, araena. Reikuana araena copeña de yara valo y bota. Va ese pico se hata ya po. Se copete oye ese va se ya poana lleva, entonces anda hendui. Entonces va hata ya po la se bota. Te la sea calcular. No. Justamente cuando te está diciendo aquí que Dios te envía, que es Dios el que te está dando una tarea importante, quiere decir que nosotros tenemos que escuchar y saber cuál es esa tarea. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Decime, Dios, ¿qué necesitas que yo haga? Hay una frase muy interesante, ¿verdad? De música, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Y porque justamente ñandego ñagenduraeana peñane patrón bella eso pepeisa entre comillas. La de patrón con las editan de bueno, jota ya por sepea, ya por la distribución de las tareas y de las acciones.
Aupella veían de Yara, ñandenenoi, así como le llama a Abraham. Y al final de cuentas después le da una función específica y le da un trabajo específico que Abraham tiene que cumplir. Y dentro de esta promesa, dentro de este pedido que Dios le hace a Abraham es justamente que a través de tu descendencia, a través de tu generación, volverá la dignidad de ese hombre caído, de ese hombre que se ha perdido en el camino por causa de su propio pecado, por esa decisión que ha tomado pensando, yo quiero ser como Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe.
Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos entonces ahora con Ñande Yarañe. Estamos queriendo reflexionar y estamos entrando en este capítulo 21 sobre el nacimiento de Isaac. Ya hemos dicho los otros días cuando hemos iniciado que el Señor dice visitó a Sara como lo había dicho y actuó con ella conforme a su promesa. Ya veremos enseguida este elemento de lo que significa, ¿verdad?, que Dios visita a Sara para el cumplimiento de la promesa. Y asimismo, esta gracia que se recibe de parte de Dios cuando uno concibe, cuando uno da a luz al nuevo hijo, y que es el hijo de la promesa, y justamente dio un hijo a Abraham, hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. En el tiempo en que Dios le había dicho. Ya habíamos insistido mucho y subrayado sobre el aspecto muy importante que quien dirige la historia es Dios. Por lo tanto, en el tiempo en que Dios le había dicho. Este es el tiempo, el kairos se dice, ¿verdad? El kairos en griego. El kairos significa el tiempo oportuno. Este es el momento ideal, este es el momento adecuado. Y entonces es allí donde Dios actúa y es allí donde Dios ofrece, ¿verdad?, esa gracia especial. Nos ofrece también a nosotros, ¿verdad? Nos da aquello que nosotros necesitamos para nuestro propio bien, para el bien de la propia humanidad. Es por eso importante el discernimiento, saber lo que Dios quiere. Y también nosotros tenemos que hacer un discernimiento, saber lo que se necesita dentro de la comunidad. Nosotros, por eso, no podemos, así como justamente San Pablo después nos habla, cuando habla de las leyes y nos habla de las reglas por las reglas. La ley mata, dice San Pablo, en el momento en que nosotros simplemente vamos a juzgar una cierta disciplina simplemente por las leyes, simplemente porque está escrito. Porque eso mata verdaderamente, mata un relacionamiento con las personas, mata un relacionamiento en una comunidad, mata todo lo que es relacionamiento entre nosotros, ¿verdad? Está la posibilidad de un diálogo, está la posibilidad de un flexibilizar los elementos por los que nosotros estamos hablando, estamos luchando, estamos queriendo hacer crecer. Evidentemente en este camino tiene que haber mucha apertura y tiene que haber mucha sinceridad, porque cuando uno no es sincero, cuando uno solamente procura con una farsa meter ciertos elementos, pero el objetivo es otro, ciertamente que entonces estamos desvirtuando ese camino de llegar a una verdad y sobre todo de llegar a unos cambios verdaderos. Es imposible, porque sabemos muy bien cómo es el corazón humano, ¿verdad? El corazón humano, una vez que se cierra, una vez que descubre que aquí hay cosas turbias, cosas más bien ocultas, ¿verdad? Y no bien sinceras, ciertamente que después el corazón se cierra y es mucho más difícil volver a abrir, ¿verdad? O volver a esa confianza. Por eso que aquí, justamente cuando nos está diciendo que Dios actúa conforme a su promesa, pero actúa en el tiempo en el que Dios le había dicho. Actúa en el kairos, en ese tiempo que Dios había programado. Apeaña de ella pone la discernimiento, allá guatacuana. Eso también tienen otras ciencias auxiliares, podamos decir, porque ese ya es de un relacionamiento entre nosotros como personas. Es, no sé, llámele la diplomacia, por ejemplo, ¿verdad? Es una forma muy importante del relacionamiento entre las personas, cómo podemos hacer para conversar el uno con el otro, cómo podemos hacer para solucionar ciertos problemas dentro de nuestras capillas, dentro de nuestras iglesias, en ciertos relacionamientos personales. Bueno, es una renuncia también que pide de parte de nosotros, pero ese es el tiempo en el que Dios actúa. Y dice, y Abraham cuando le nació el niño que le dio Sara le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía entonces 100 años de edad
te pone bien aquí la cuestión del año. 10 por 10, 10 veces 10, 100. Es el número 10, también decíamos que es el chico 10, ¿verdad? El chico 10, el chico maravilloso, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento le llega a Abraham el hijo de la promesa? En el 10 por 10, en el 10, lo máximo, lo completo, lo total, lo máximo entonces que Dios le está ofreciendo. Es justamente este hijo con la que comenzará, ¿verdad? Como una bendición total, que no será solamente la bendición para Abraham, no será solamente la bendición para esta familia, para él y su esposa, Sara. No será simplemente para nosotros dos, que por fin tenemos un hijo, fruto de nuestra ancianidad, pero sobre todo fruto ñangare kohanwa, ko ñandere jebe lleva. No es simplemente esto, sino que aquí estamos apuntando a cosas mucho más importantes, ¿verdad? Que es una acción de Dios a través de Abraham y a través del hijo Isaac para toda la comunidad. Isaac está representando y representará posteriormente a el desarrollo, al desenvolvimiento, a la acción de este nuevo pueblo escogido, de este pueblo de parte de Dios. Pero alguien tiene que hacerlo, y justamente quien lo hizo fue la gracia de Dios en la vida de Abraham, y que ahora se va a ir prolongando poco a poco en la vida de Isaac. Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Entonces, Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. ¿Qué nos quiere decir esto, queridos hermanos? Va el Sara dice ahí moto pina peñan de yara o me lleve petei motivo apukamihanma. ¿Cuál es el motivo que Dios nos da a nosotros? Y justamente es el motivo del engendrar, en este caso, el de dar vida. Claro, nosotros podemos pensar enseguida que el engendrar simplemente quedaría en el tener hijos, en el aspecto biológico. Pero sin embargo, el tener hijos, el engendrar a las personas, el engendrar a tanta gente necesitada, darle vida, no significa simplemente una filiación biológica, sino que es una entrega también del corazón y de la vida. Es una entrega total de parte de quien dedica su vida hacia los demás. Y es lo que justamente el Señor también nos pide a cada uno de nosotros, un desprendimiento total ante las necesidades de los otros, ante ese niño, ese chico, esa chica de la calle, ese que está necesitando de una mano amiga, esa persona, ese mendigo que está necesitando de tu presencia, que no será también simplemente una presencia de algo que yo le doy, algo del cual yo me despojo. Es como limosna entra un elemento importante, indispensable. Pero recordemos que detrás de esto hay algo que nos mueve. ¿Por qué yo le di algo a alguien? Porque peashemo akni lleva hacia yehesakwa ayehesapea koshera pishakwa y coten formalina a koshera pishapea nikatui peisha o continuado. Yande ya pona algo, yande ya putasoana ñondive paña mopu ami hangwa peñandera pisha, para que él también tenga esa posibilidad de salir adelante, tenga esa posibilidad de luchar y de hacer aquello que el Señor quiere. Pero upeanaba ella ya po ambos asaj bebeshepo como comunidad. Llamo a peñandera pishape. Peñandera pishape con teve vagina o mañana ñandere lleva. O tu panoi ñandebe. O genoi peñande yara ñanderu pibe. Peñande yara peñande ñagenoi ronda eiku ñagenoi ante mirando simplemente al cielo lleva, sino que sobre todo a Dios le llamamos en el cristiano encarnado que somos nosotros. Es allí donde nosotros le encontramos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos quiere y a un Dios que se está donando simplemente, ¿verdad? Y es eso lo que aquí nos está diciendo.
Dios me ha dado motivo para reírme. Shapuka, shaua, shesheror, penendive. Amba eren delanderorgete, ba ela eguerecoba llevé la nembogue aiterei. Y justamente es la presencia de un Dios que me ama, de un Dios que me quiere, de un Dios que me empuja justamente a hacer siempre el bien. Y volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y estamos volviendo con ñande yarañe. Siempre seguimos insistiendo, pidiendo a todos nuestros seguidores de ñande yarañe para que podamos continuar con nuestros cursos bíblicos, con el apoyo económico principalmente de las empresas, de los auspicios y también a aquellos que personalmente quieren apoyar. Tienen ahí el número en pantalla 0981 50 50 36 para que podamos también seguir prestando otros servicios. Es muy importante que hagamos llegar la palabra de Dios a todos. Es importante que podamos reflexionar y sepamos lo que el Señor quiere dejarnos como mensaje de salvación. Apea ñande mante ya potoñon divepa. La ñande ñon tendiga tumo ay la momburete y la yaja lleva. Upepe ñande entero betea ñame ana peñande y catumía a pecha ñañe mombareteta a pecha ñanguajeta por todas las redes, por todos los medios, por todo lo que significa comunicación, para que Dios esté en el plato de cada día.
Dios esté en la vida de cada persona. Siempre sabemos que a través de un gesto, un vaso de agua, eso no quedará sin recompensa. Entonces, lo poco o lo mucho que podamos, siempre el Señor nos va a cuantificar, siempre el Señor nos va a ayudar, siempre el Señor multiplica. Así que entonces entero añas en Dupona UPA, entonces ya llepita suave yo ñon dibepa, ñamonga cuajangua, veí coñan de yara, ñe, entero beteaos en Dujanguaisha, entero betea, hoy cuajangüaisha peñan de yara, ñe, peje cobe penguana, a pei familia pupe penguana a veí. Vamos a seguir con el capítulo 21 de lo que estábamos reflexionando. Estamos en el versículo 6, decíamos, Sara había dicho, Dios me ha dado un motivo, ¿verdad?, para reír. O sea, es la motivación, es la alegría por el cual yo río. Y todos los que se enteren reirán conmigo. Otro elemento importante, todos los que se enteren se reirán conmigo. Esto quiere decir que nosotros ofrecemos y nosotros damos motivo también a otras personas, a nuestro entorno, a nuestros amigos, para que ellos puedan llegar a una felicidad. Yo dice, este es el motivo que Dios me ha dado para que yo pueda reír, para que yo esté alegre, engendrado, estoy engendrando, estoy dando vida. Eso es lo que Sara nos está diciendo. Pero peando pues en el sentido de que yo ahora le ofrezco y le doy también. Y todos los que se enteren reirán conmigo. Todos los que se enteren reirán conmigo. Los que se enteren. Ella de acuerdo y cuata. Con las de acuerdo y cuata en la medida en que ñande. Ya pita suave y ñame embaite, ñañemo embaite, oñon dibepa, allá y cualcabe y umi otro cuérabe. Umi cote me vea benguaná sobre todo de este mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Esa es la buena nueva, el euangelio, ¿verdad? Y entonces, todos los que se enteren, Amabe bañande, y cualca, amabe bañande, ñambobi hace, mabe bañande, ñame ese alleva peñande yara, ñe eto, guajepe, jecobe, becuera, atomo pu anje, ish, becuera, acuerdo ñandubaino. Ñande ñandubaino, siempre ñeco te bebe teñi sostén, peteñi oña peñande quere, home ñande el espíritu, petata peyu ñande ya es lleva, home ñande la fuerza para que nosotros podamos volver, ¿verdad?, a reedificar nuestra propia vida, para que nosotros podamos reiniciar eso que tenemos por dentro. Pero esa es la fuerza de Dios. Esa es la gracia de Dios que todos necesitamos, ¿verdad?, hacer llegar. Y por eso está diciendo, todos los que se enteren reirán conmigo. Landere en bojasano pendera pichabe pebu, dere huerecoa. Amba el ande are huerecoa pende peja Jesucristo, la fuerza de Dios. Peango la ñande ya huerecoa, añandela ñande roba con chonos y haya la gente, ñande roba argeno, ñande roba jaino, es justamente porque nos falta algo, nos falta esa presencia dulce, dulcificadora, de esa fuerza de un Dios que nos da la gracia y que nos envía hacia los demás. Mientras ñande ya huereco y pega, entonces siempre ñama ñata ñande shiota ñande argelta agüilla y ñande roba con chonos me metas y no bebe anda ya como hay va a verla y pon a mí a peñande la pichabe muana. Aquí, sin embargo, dice, y todos los que se enteren reirán conmigo. Todos los que se enteren. Nosotros, en la medida en que damos a los demás, hacemos que los otros, entre comillas lo digo, se enteren. Pero ¿cómo se van a enterar? Y se enteran simplemente por la vida, el ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo también por los otros, ¿verdad? Bueno, y después sigue nuestra lectura en el versículo 7 del capítulo 21 del Génesis. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez. Esto es muy importante. Abraham entonces, que mira, que entiende, se sorprende de cierta manera, ¿verdad?, ante el Señor. Entiende
que esta es una gracia de Dios y por lo tanto eso es lo que a nosotros nos vislumbra, nos quita, ¿verdad?, de aquello que es lo normal, nos quita de aquello que para nosotros siempre ha parecido algo más que siempre sucedía, sino que lo vemos con ojos diferentes, con ojos de una acción, de una intervención de parte de Dios para con nuestra vida. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham? ¿Quién le hubiera dicho que Sara amamantaría hijos? Y ciertamente, tal vez nadie. Porque humanamente hablando es imposible. Humanamente hablando nos encontramos en una situación en la que nosotros fácilmente hubiésemos tirado, ¿verdad? Hubiésemos tirado todo por la borda, hubiésemos dejado todo. Sin embargo, es allí donde nosotros hemos necesitado la fuerza de parte de Dios. Y esa fuerza del Espíritu de Dios entonces nos animó, nos entusiasmó y nos abrimos, ¿verdad? Y por eso es que Abraham también, él se abre, siente, dice, ¿quién pensaría? Y solamente lo pensaría Dios, porque Dios es el que pone, como decimos siempre, pata para arriba nuestra propia historia. Aquello que nosotros confiamos y decimos, no, después viene Dios, mira y dice, no, aquí esto no sirve para nada. Entonces es como que da pata para arriba todos nuestros proyectos y todas nuestras acciones, porque es Dios el que sabe, es Dios el que nos orienta. Y ahí entra el aspecto de la oración. Ahí entra y está el aspecto de un encuentro personal con el Señor a través de una contemplación, a través de una oración profunda para con el Señor. Después nos dice el versículo 8, ¿quién le hubiera dicho a Abraham? Eso ya hemos visto. El 8, el niño creció y fue destetado el día en que lo destetaron. Abraham entonces ofreció un gran banquete. Bueno, el niño creció y fue destetado en el día en que lo destetaron. Abraham ofreció un gran banquete. Aquí hay dos elementos. Primero, el hecho de destetar al niño, que justamente significa Haimbama, como te digo. A este niño entonces ahora hay que ir cambiándole. Tiene que ir creciendo ya de otra manera. Ya no simplemente que él tiene que seguir chupando el tití, como decimos nosotros. El hecho de estar destetado quiere decir que nosotros ya somos independientes. Haikatuma yaguataña neño espiritualmente. Batecobaña y meñaina. Ñandeiko yareco inape capacidad peda de crecimiento personal en la vida cristiana y en la vida espiritual. Te digo siempre ñay contemeta de alguno que ciertamente eso es importante porque ñande yo ayuda de cierta manera, pero justamente después cuando nosotros llevamos esa carga y esa fuerza de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros después tenemos que ser capaces, ¿verdad? Ser capaces también de transmitir a los demás esta gracia y esta fuerza que proviene de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás
eso eres mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada. Sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Bueno, estamos entonces así compartiendo con el padre Raúl de León, que él viene desde Panamá. Él es el asesor nacional de la renovación carismática en su país, en Panamá, y también es el asesor latinoamericano de la Secretaría de los Jóvenes de la Renovación Carismática. Entonces nos están explicando, él nos está explicando principalmente de este trabajo que están realizando. Decíamos que les gusta mucho el griego, decíamos, ¿verdad? Y estaba explicando entonces lo del anonadamiento, kenosis, tan importante dentro de la vida de la iglesia. Y esto de la parresía, padre, ¿cómo nos puede explicar un poco en ese trabajo que hacen con los jóvenes? Claro, de no tener miedo y lanzarse. eso. Es que, mire, hace unas semanas atrás yo estuve participando del Encuentro Nacional de los Jóvenes en México. Ellos llaman el ENGES. Ahí había 25,000 jóvenes. Y una de las cosas que yo le insistía en la predicación era de no quedarnos simplemente con... Porque yo entiendo que muchas veces a la renovación carismática, entre las cosas que nos critican, porque es así, y a veces con justa razón, pero una de las cosas que muchas veces nos critican a la renovación carismática es que nosotros formulamos eventos muy masivos que quedan superficiales realmente. Entonces los jóvenes pasan 3 días muy bien, muy alegres, los cantos, la saltadera, las emociones, la lloradera, pero todo queda ahí. Cuando llega el domingo, o sea, todo el mundo se vuelve a quitar la camiseta del encuentro que tenían y se pone la de la realidad. Y llegan a su casa y no son compatibles los sentimientos. Entonces, la parresía quiere hacer eso, ser audaces. El Papa habla en este libro de la santidad, porque a mí me parece que todo católico tiene la obligación de leerse la Biblia, pero también de leer esta última carta del Papa sobre la santidad. Sí. Y entre las cosas que el Papa dice, primero dice que la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Claro. Entonces, parte de ese hecho. Sí. Claro. Y la santidad, ¿verdad?, de labios de Juan Pablo II y de otros santos en la historia de la iglesia es lo ordinario de manera extraordinaria. Entonces el joven tiene que empezar a ser compatible su estilo de vida en lo común. Y el primer lugar donde el joven tiene que empezar a ser santo es en la casa. Claro. En las cosas en donde ha sido ocasión de discordia, ahí tiene que empezar a hacer las cosas diferentes. Y yo le pongo ejemplos tan concretos a los jóvenes como el lavar la loza, las tazas, los platos, o sea, las cosas que nunca hace. Claro. El tomar la ropa sucia y en vez de tirarla al piso, como hace la gran mayoría, ponerla en una caneca para la ropa sucia. Esos detallitos van a hacer que sus papás, al principio los papás van a pensar que algo quieren, ¿sí? Porque dirán, los jóvenes no hacen nada gratis. Pero cuando vean que se vuelven elementos repetitivos, los papás van a decir, algo está cambiando. Entonces comienzas a vivir la santidad. Entonces la parresía es eso, el no tener miedo. Yo ahorita pues tengo una camiseta muy particular, ¿verdad? Yo para el encuentro voy a usar Cleriman, ¿no? Yo uso Cleriman, pero gracias a unas amistades que conocí que tienen esta empresa de hacer diseños así particulares, hoy en día la parresía es llevar esto sin miedo. Claro. Ir a los centros comerciales, ir a la universidad. Yo estoy estudiando ahorita psicología, fuera de todo estoy en la universidad estudiando psicología
Y yo a la universidad voy con estas camisetas. Claro. O sea, es no tener miedo. La parresía, lo que dice el Papa es no tener miedo. Y los jóvenes que empiecen a ser audaces, a hablarle a su entorno, al otro joven, al de la... Hay gente que le tiene miedo a eso, ¿no? Claro. Aquí en Paraguay, ya te vas a dar cuenta enseguida, los jóvenes son muy religiosos de por sí, pero tenemos que entender también que algunas veces es una religiosidad muy popular también, Eso, ¿verdad? Tenemos que exactamente. seguir insistiendo en una formación mucho más profunda para no quedarse en lo superficial, como usted estaba diciendo, pero que es muy interesante. O sea, nuestro pueblo es muy religioso, muy abierto a Dios. Ciertamente que tendríamos que seguir profundizando más y llegar al corazón, ¿verdad? En Panamá, ¿cuál es un poco la realidad, padre, de ustedes? Nosotros, pues, Panamá es un país mayoritariamente católico, ¿no? Ustedes son muy salesianos ahí, Don Bosco creo Sí, que es allá muy conocido. después de Dios es Don Bosco. Es Creo que tienen el santuario mayor. la procesión más ¿Ah, grande sí? que se hace en el país es la de Don Bosco. Ah, mira. Ahí en la Basílica Menor. Sí, Y entonces el fenómeno que Claro. es que Don Bosco viene entrando el anda y todavía está no saliendo gente a la sí, procesión. sí. Es una cosa Yo impresionante. todavía no viajé a Panamá, no conozco todavía, pero tengo que conocer eso. Tiene que ir porque, o sea, de verdad, la espiritualidad sí. salesiana es muy fuerte. Sí. Panamá cuenta con el santuario y tiene un colegio salesiano también, Entiendo. el Instituto Técnico Don Bosco. Ya. Entonces, claro, los que trabajamos con jóvenes no nos podemos dejar de referenciar de Don Bosco, ¿verdad? Claro, Algunos nos llaman el Don Bosco moderno, ¿verdad? Mira. Sí, Claro, sí, pero sí. yo le digo, bueno, Don Bosco no usaría Converse. Pero Don Bosco era diocesano. Claro que sí. Digo, pero es que uno entiende a Don Bosco cuando uno entiende a los jóvenes. Claro. Es una cosa que no es entender a Don Bosco para entender a los jóvenes, no Así es entender mismo. a los jóvenes para entender a Don Bosco, porque Claro, Don Bosco lo que hacía era meterse Adaptarse, exactamente, adaptarse. a meterse. Entonces los jóvenes están muy dados a querer estar y han tomado decisiones serias, pero como usted decía, siempre hará falta un paso más, ¿no? El joven. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yarañé, seguimos con nuestra reflexión desde el capítulo 21 del libro del Génesis. Es el cumplimiento ya de una de las promesas que el Señor había hecho con Abraham, el nacimiento de un hijo. Y a través del nacimiento de este hijo que se daría la descendencia. Y a través de esta descendencia, sobre todo, la formación del pueblo elegido, que será el paradigma, el modelo, aquel que tiene que sacar, extraer el pecado del mundo. Pero ¿cómo se extrae ese pecado del mundo? ¿Cómo se hace para sacar esa fuerza, ese veneno del pecado dentro del mundo y dentro de la sociedad? A través de este modelo, a través de este ejemplo, a través del pueblo que se va a formar con Abraham. Y esto es entonces muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que nosotros vayamos viendo, ¿verdad? Porque Dios tiene sus designios, Dios tiene sus caminos
que nosotros podamos discernir, que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de nosotros para que ofrezcamos lo mejor, ciertamente. El versículo 8, nosotros habíamos dicho que el niño creció, fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. El gran banquete de Abraham significa, por una parte, ya decíamos, ese niño que comienza a caminar solo, pero al mismo tiempo no es un llanto, no es una tristeza, sino que es alguien que entiende verdaderamente lo que significa el poner en manos de Dios, el poner en manos la confianza, poner en manos de este chico que comienza ya desde ahora, ¿a qué cosa? Y a caminar solo. Este niño que después, ¿verdad?, tendrá que cumplir una misión tan importante, porque a través de él está comenzando la formación del pueblo de Dios. Así entonces, ahora nosotros vamos al capítulo 21, versículo 9. Dice, Sara vio que su hijo, el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava, no va a compartir herencia con mi hijo. Ape, niño pero llega mal problema. Ang te bebe ni me pone página guri ya voy a página guri. Ako engañamos ni pero llega mal problema, va para la problema. Y es justamente una vez que nace el hijo de Sara, nosotros sabemos que está también su hermanito, ¿verdad? Que ya nació el hijo de Abraham a través de Agar, el hijo de la esclava. Y por eso dice, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Estaba jugando. Entonces, o calcular y colocar. ¿Por qué mi hijo, que es el hijo de la promesa, tiene que estar con uno que no es el hijo de la promesa? Porque estamos entrando ya en un plan nuestro, en el plan puramente humano, en el sentido que nosotros miramos en una forma chata, en una realización simplemente humana. ¿Por qué ese otro tiene que compartir conmigo? Doy otro, más o menos así, ¿verdad? Y sin embargo, aquí nos da a entender que no, que nosotros tenemos que estar abiertos siempre a la gracia y a la vida. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estamos hablando entonces aquí de problemas también ya de nuevo de herencia, ¿verdad? Nos vamos a referir a la herencia económica, a la herencia, no sé, de una casa, a la herencia de un terreno, que también muchas veces sucede, ¿verdad? Y entonces decimos también, no va a compartir conmigo la herencia, sino que aquí estamos hablando de una herencia en cuanto a los principios y los valores que nosotros vamos aprendiendo y que nosotros tenemos que seguir transmitiendo. Pero aquí dice que no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. ¿Será que es porque quiere toda la herencia para sí misma? ¿O por qué? ¿O porque directamente no quiere nada y entonces como que deja de lado? Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Y claro, el hijo de la esclava, Ismael, ¿verdad?, es también el hijo de la esclava. Pero Dios le dijo a Abraham, no te aflijas, porque el hijo mío y por su esclava, concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. Bueno, encontramos varios elementos importantes. Hay un rechazo, como también nosotros, muy veces ya rechazamos de la pichacuera, vea, lleva.
ñanenda ya hipotai, do hipotai que la ñan de círculo, ve. Llega alguna vez se unía ella, lleva. Ajá la capilla cuera, ve a la tupa ope, o pica tu se recibe, por ahí llegó la paía, lleva a celebrar, ¿no? Entonces, todo tranquilo. Pero a pire ya me que tuve cuanto mare y cuare, la gente cuera, a piña repillama la, algunos no entiende y o yo hago y mima o yo no cana y mi mima, vaya entonces pico para esa piseña va a pota, lleva, ve a coja así. Bueno, pero ave nada, ahí tal vez una herencia, o ya tañan de plata, o ya tañan de lo que sea, no. No añadimos que está en este sentido de la herencia, sino que también en un sentido espiritual, es decir, cómo es que siendo hijo de esa esclava no va a caminar, a compartir la herencia de su hijo Isaac. ¿Cómo es eso? Porque después justamente comienza la aflicción profundamente que viene sobre Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Entonces, es por eso que el Señor ahora sale a su encuentro y le dice, Anina, no te afliges, porque el niño y su esclava, concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación. Es también entonces lo que nosotros podemos interpretar y podemos entender el hecho del cumplimiento de aquello que Dios ya le había dicho, ¿verdad? Entonces que ahora se está representando en esto. Por una parte, el hecho de haré una gran nación también, porque él es hijo suyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y estuvo errante por el desierto de Beersheba. Bueno, vamos a ver un poco entonces. Primer elemento le dijo, entonces haz lo que quieras, yenda y cuando se veía macoagui, cuando tenía esclava, yenda, viste un poco cómo entre nosotros también existen estos elementos, ¿verdad? De la maldad, estos elementos del no comprender qué es lo que está pasando aquí. Ciertamente que el autor sagrado después lo va poniendo un poco de una forma un poco más positiva, ¿verdad? O sea, ciertos elementos, como decimos nosotros, no hay mal que por bien no venga. De cierta manera, todos estos elementos hacen que se pueda seguir creciendo, se pueda seguir dando algo positivo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un od en agua y se los llevó. También él se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beersheba, cuando se acordó de que el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha y pensó, al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Bueno, aquí entonces estamos en una situación en la que dijimos que nos toca bastante, ¿verdad? Porque la descendencia principal, el objetivo principal que el autor sagrado nos quiere contar y nos quiere narrar es sobre esa descendencia principal que viene desde dónde y que viene justamente por Isaac. Aunque Ismael también será bendecido con una nación propia. También Ismael, ¿verdad? Porque también tú eres hijo nuestro. Bueno, queridos hermanos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy, Ñande Yarañe. Volveremos con más Ñande Yarañe en estos días. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.